el Eterno los bendiga. Es una alegría que podamos estar nuevamente juntos, compartiendo y estudiando la palabra de nuestro Dios. También estamos aquí con nuestro rico café, este café que es un café con raíces, pero no es cualquier café, porque a este café nosotros le vamos a añadir siempre varias cucharaditas de Génesis, Deuteronomio, Éxodo, hoy día Romanos, Lucas, y a veces también le vamos a aplicar unas gotitas de Apocalipsis para que quede un poquito más cargadito y más dulce. Así que sean todos bienvenidos y empecemos. La porción de la Torá que estamos estudiando esta semana es la Parashá número 6, que es la Parashá Toltot, que significa descendientes o generaciones. La porción que me toca y me corresponde a mí el día de hoy compartir y estudiar con ustedes es la sexta aliyá de esta porción, y la encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 27, versículo 28, hasta el capítulo 28, versículo 4. Antes de que comencemos a estudiar esta porción de la Torá, quiero invitarte a que podamos recitar juntos una bendición que nosotros cada día en la mañana leemos cuando estudiamos la Torá, y que dice así: Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato, Baruch ata Yahweh noten la Torá, amén. Y en español dice: Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, Eterno, dador de la Torá, Bechem Yeshua HaMashiach, amén. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, amén. Bueno, comencemos entonces. Esta porción de la Torá, vamos a recordar un poco, comienza cuando se empiezan a nombrar los descendientes de Isaac. Isaac, recordemos, se casa con Rebeca, pero durante 20 años ellos no pueden tener hijos. Isaac ora al padre hasta que el milagro ocurre y Rebeca concibe no solamente un hijo, sino que 2. Pero Rebeca, mientras está en su estado de embarazo, se empieza a sentir muy mal, no soporta ya el movimiento de sus hijos en su vientre, y decide ir a preguntar al Eterno qué es lo que está pasando, porque ella, en vez de estar feliz con sus hijos, está sintiendo morir. Pero el padre le dice que no se preocupe, porque dentro de su vientre hay 2 naciones, pero que el menor va a ser el que va a llevar la primogenitura, porque más exactamente le dice que el mayor servirá al menor. Antes que nacieran estos 2 pequeños, ya el Eterno había estipulado quién sería el primogénito, el que llevaría el linaje y la simiente de Abraham por toda la tierra. Los nombres de Esaú y de Jacob tienen un significado muy importante también en esta parashá. Esaú significa velludo, rojizo, y Jacob, a diferencia de lo que nos enseñaron, no significa engañador, significa talón. Viene de la palabra hebrea eker, que significa talón, calcañar. Más adelante vamos a profundizar también un poquito más en este nombre. Pero contra todo pronóstico, algo malo iba a suceder, porque Isaac, por un motivo que la Torá no nos menciona, pero sí nos da unas pequeñas pistas, decide conceder la primogenitura a Esaú. Dice la palabra del Eterno que Isaac amaba a Esaú porque él comía de lo que él cazaba, y Rebeca amaba a Jacob porque siempre estaba en las tiendas y él era el que, pienso yo, estaba preocupado de todo lo que sucedía en la casa. Y además, como ya hemos aprendido en las parashá anteriores, estar en la tienda es estar preocupado de estudiar la palabra del Eterno. Recuerde que Isaac era hijo de Abraham, y Abraham fue amado por el Eterno porque dice la palabra que él siempre iba a enseñar a sus hijos a guardar los mandamientos y las ordenanzas. Pero
¿Por qué Isaac está bendiciendo, queriendo bendecir a Esaú? Si el Eterno, desde antes que estos niños nacieran, se había establecido que sería Jacob el primogénito. Pues debemos entender que Isaac, dice la palabra, que era muy ancianito, estaba muy viejito. Y sabemos nosotros que las personas adultas se vuelven como unos niños. Esaú era un engañador, Esaú era un manipulador y comenzó a alimentar él a su padre y a contarle quizás miles de aventuras que él llevaba a cabo cuando él cazaba. Esaú quería robarle, él era el que quería robarle la primogenitura a Jacob, pero Dios, como es un Dios justo, no lo permitió. Rebeca estaba escuchando en la tienda, así como escuchaba también Sara, y escuchó cuando Isaac le dice que vaya y que case y que le haga un guiso para él bendecirlo. Rebeca, yo creo que no lo pensó, no podía llamar por teléfono, no sé, a Abraham y decirle a Abraham, mira lo que está haciendo Isaac. Isaac dice la palabra que estaba ciego, y a lo mejor también nos refiere que quizás también estaba un poco ciego espiritualmente. Se dejó llevar y manipular por Esaú. Rebeca en ese momento quizás tenía ¿cuántas horas? Analicémoslo, vivamos el momento. 2 horas, a lo mejor, o 3 horas iba a demorar Esaú en ir y cazar. Y 2 horas a lo mejor en preparar lo que iba a cocinar para su padre. 5 horas. En 5 horas, todo el linaje de Abraham se iba a ir al suelo. Esas miles de estrellas, yo me imagino a Rebeca mirando el cielo y viendo cómo miles de estrellas caían, porque Isaac estaba cometiendo un grave error. Si Rebeca no hubiese hecho lo que hizo, yo en este momento tendría que decirle, esta es la última parachá del año, porque hasta aquí llegó el linaje de Abraham. Nuestra Biblia que tenemos hoy gordita sería así de delgadita. Y tendríamos que estar, o quizás prácticamente ni siquiera estaríamos. Yeshua no hubiese nacido. Rebeca tenía que salvar vidas para físicas y vidas para la eternidad. Y eso fue lo que ella hizo. Habló con Jacob y le dijo, escucha mi voz, hijo. Y tienen que poner atención en esta frase, escucha mi voz, porque cuando Sara le dice a Abraham que tiene que despedir a la sierva Agar con su hijo Ismael, era porque estaba peligrando también la vida de Isaac, quien era el que llevaría el linaje de Abraham. Tuvo que intervenir el Eterno y decirle, escucha la voz de Sara, haz todo lo que ella te diga. Y aquí se están repitiendo las mismas palabras. Nosotros que llevamos ya más tiempo estudiando la Torá, sabemos que hay un principio muy importante y que es que la vida está sobre cualquier mandamiento. Y también Yeshua nos lo recordó en Lucas 14, cuando él fue a comer a la casa de unos gobernantes y unos fariseos lo molestaban y lo increpaban porque él había sanado una persona que retenía mucho líquido. Y era día de reposo, era día de Shabbat. Pero Yeshua les respondió y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de Shabbat? La vida está sobre todo. También dice la palabra del Eterno que las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Esto lo encontramos en Romanos 11:29. El llamamiento había sido para Jacob, no para Esaú. Esaú, quizás como era un manipulador, había convencido a todos que él era el primogénito, pero no lo era. Cuando él vendió su primogenitura, estaba vendiendo algo que a él no le correspondía, no era de él, y por eso tampoco tenía valor para él vender el linaje de Abraham
por un plato de lentejas. Quizás fue una de las más grandes afrentas que hizo, aparte de jurarlo, porque Jacob, la compra que él hizo, a pesar de que esa compra ni siquiera debió haberla hecho, le dijo, júramelo. Y ellos servían al Dios de Israel, y él juró por ese nombre. Y en los 10 mandamientos dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Dice también la palabra del Eterno en Levítico 19:14, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Adonai. Rebeca estaba en esta situación. Esaú estaba poniendo tropiezo ante un ciego, ante Isaac, y tenía que actuar. Ahora los invito a que podamos darle lectura a la porción de esta semana, de este día, de la secta Liyá, que comienza en el versículo 28, pero lo vamos a leer desde el versículo 26 para que lo podamos tener en contexto. Dice, y le dijo Isaac, su padre, acércate, ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, esta bendición iba a ser para Esaú si Rebeca y Jacob no intervienen. Esta bendición hubiese sido al final una maldición para toda la humanidad. Mira el olor de mi hijo como el olor del campo, que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto, sírvante los pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito los que te maldijeren, y bendito los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados, y se los llevó a su padre, y le dijo, levántate mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que me trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con un muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo, bendíceme también a mi padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Esaú, en ese momento, después de ser un hombre fiero, un cazador, se pone a llorar, dice, si uno lo lee en hebreo, dice que lloraba, pero como un niño malcriado, lágrimas de cocodrilo. Eso era lo que lloraba Esaú. Dice luego en el versículo 36, y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición, y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Esperemos un poco. A ver, Esaú. Primero, Jacob no significa engañador. Jacob significa talón. La palabra Jacob viene del Strong hebreo 6119, que es la palabra Aked. ¿Qué significa talón? De aquí, trillo, sendero, retaguardia, calcañar. Pero viene del Strong hebreo 6117, que significa calcañar, atrapar por el talón, haciendo tropezar los talones. También dice Esaú, me ha suplantado 2 veces, se ha apoderado de mi primogenitura. Esaú, la primogenitura nunca fue tuya, la primogenitura el Eterno mismo se la había dado a Jacob. Y si hubiese sido tuya, tú ya la habías vendido, la despreciaste, la rechazaste, ya no era tuya. Por lo tanto, aquí Esaú es el que está mintiendo y está engañando y está manipulando a su padre. Luego, Isaac bendice a Esaú,
le entrega las bendiciones que aún quedaban, pero le dejó muy claro que él iba a quedar sujeto a su hermano menor. Obviamente Saúl se enfureció, se enojó y dijo: cuando muera mi padre, yo voy a matar a Jacob. Rebeca nuevamente interviene y le dice a Jacob: hijo mío, huye donde Labán, quédate allá porque no quiero que mis dos hijos perezcan. Ella no quería perder a sus dos hijos el mismo día. Isaac le dice ya en el capítulo 28, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Aleluya. A Isaac reaccionó y lo bendijo ahora como debió haberlo hecho desde un principio. Y le dio todas las bendiciones, ya no como Esaú, sino como Jacob. Así que Jacob tuvo dos bendiciones. Muchas veces esta porción de la Torá es muy controversial porque no podemos lograr ver lo que estaba ocurriendo. Jacob era el verdadero heredero, pero se le estaba quitando ese derecho. ¿Por qué? Por un engañador, un hombre. Si ustedes revisan los 10 mandamientos, van a encontrar que la gran mayoría de ellos Esaú los rompió. Pero quiero también invitarlos en esta porción de la Torá a que podamos encontrar a Yeshua. Dice la palabra del Eterno que Dios es el Dios de Israel. Más adelante, en las porciones que siguen, Dios le cambia el nombre a Jacob por el nombre de Israel. ¿Y por qué nunca vemos a Yeshua en la figura de Jacob? Lo podemos ver en Moisés, lo podemos ver también en José. Muchas veces igual como el arca que construyó Noé, donde fueron protegidos sus hijos y su familia. Quiero que recordemos lo que habíamos hablado anteriormente, que el nombre Jacob viene de la palabra hebrea Akev, que significa calcañar, tomar por el calcañar. En esta porción de la Torá, en esta villa, encontramos a Rebeca, una mujer, a Jacob, que se llama calcañar, y encontramos la figura de Esaú como esa serpiente antigua, que como les comentaba yo en la porción de Clejá, en la quinta liyá, siempre aparece. Siempre esa serpiente antigua va a aparecer o cuando tú estás triunfante o cuando tú estás débil, anciano y decaído. Esa serpiente antigua era Saúl, que le hablaba a Isaac y lo estaba haciendo y estuvo a punto de hacerlo caer. Acompáñenme a Génesis 3:15. En Génesis 3:15 encontramos una profecía. Vamos a leer desde el versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, Esaú: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta profecía se cumplió este día en que Jacob venció a la serpiente, alcanzó a tomarla del talón y evitar que nuestro Mesías Yeshua naciera. Cuando Rebeca le dice a Jacob
que vaya a buscar 2 cabritos, también nos puede llevar al día de expiación, cuando se tiraba suerte en 2 machos cabríos, uno para Azazel y otro para Adonai. Rebeca le dijo a Jacob que se vistiera de cordero para suplantar a Esaú. ¿Recuerdan quién es ese cordero inmolado que fue muerto desde la fundación del mundo? ¿Recuerdan que después que Adán y Eva pecaron, Dios los cubrió con pieles? Jacob, al igual que Yeshua, tomó el lugar de Esaú. Tomó ese lugar de los descendientes que viven por la carne, asimismo como nosotros estábamos. Todos nosotros vivíamos en pecado, vivíamos en maldición, pero Yeshua tomó nuestro lugar. Él se disfrazó de nosotros para poder perdonarnos, para que nosotros podamos morir a la carne, nacer en el Espíritu y poder presentarnos delante de nuestro Rey, el Rey creador de los cielos y de la tierra. Esta maldición no cayó sobre Rebeca, cayó sobre Yeshua, para rescatarte a ti, a mí y al Esaú que llevábamos dentro. Esaú, aparte de cometer perjuro, porque tampoco respetó la venta, estaba robando lo que no era de él. Por eso Rebeca tuvo que intervenir. Era de Corintios 10, del 11 al 14. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Isaac cometió un error, dejó de comer de la mano de su esposa y comenzó a comer de la mano de un engañador. Como dicen las abuelitas, a los hombres se les conquista por el estómago, y eso fue lo que aprovechó Esaú y engañó a su padre. Pero Dios había puesto en la vida de Isaac una mujer llena del Ruach, con sabiduría, y supo cómo actuar a pesar de que ella quiso cargar la maldición que caía sobre Jacob por engañar a su padre. En Gálatas 3:13 nos dice Pablo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. No es que la ley en sí sea maldición, ese es un mal concepto, una mala interpretación que le hemos dado a la Escritura. Las maldiciones eran aquellas que habían sido establecidas en Génesis 28:15. Habían bendiciones y habían maldiciones para los que transgredieran la ley. Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta porción de la Torá. Ya hoy al atardecer comienza Shabbat y quiero dejarte 3 preguntas para que tú puedas comentar en la mesa de Shabbat con tu familia. La primera, es: ¿qué hubieses hecho tú en el lugar de Rebeca si hubieses tenido 5 horas para salvar a la humanidad? La segunda pregunta que quiero dejarte, y para que también quizás investigues, es: ¿por qué crees tú que en la Torá no aparece cuántos años vivió Esaú, ni cómo murió, ni dónde fue sepultado? Y la tercera, ¿qué crees que hubiese pasado si Rebeca y Jacob no hubiesen hecho lo que hicieron? Existe un concepto en la tradición judía que se llama Midah Keneged Midah, medida por medida. No es muy conocido, pero nosotros quizás acá en Occidente lo conocemos como karma. Y yo creo, y lo voy a tomar así,
que esta serpiente antigua, que fue la que engañó a Adán y Eva, hoy tomó de su propia medicina. Bueno, les agradezco que hayan podido ver este video hasta el final. Yo ahora me termino de tomar mi rico café, que quedó con harta Torá. Así que el Eterno los bendiga, que tengan un hermoso Shabbat y los esperamos mañana en un nuevo Café con Raíces y Aroma Torá. Shabbat Shalom.